Quiero darle la bienvenida al doctor Bruno de Lima, presidente de la Sociedad Brasileña de Angiología y Cirugía Vascular. Como se lo dije hace un momento, es muy grato para nosotros tenerlo acá. Esperamos llegarle a un sinnúmero de pacientes. Este es un conversatorio, doctor Lima, de Lima, para pacientes exclusivamente, no exclusivamente, lógico. El médico puede estar, Claro. no especialista, el que quiera puede no estar, pero el ideal es que hemos abandonado durante mucho tiempo al querido paciente y a veces le hablamos nosotros en unos términos que ellos mismos no nos conocen y no se atreven a preguntar, y aquí queremos abrir para que todos pregunten lo que les parezca. Claro. Bienvenidos, Pedro, ya les dije a todos los demás que estamos acá, bienvenidos. Y tienen la palabra. ¿Quién quiere empezar? Pedro Pablo, si quieres empezar, para agradecerle al doctor Bruno su presencia acá. Yo ya le dije a Magdiel, a todos les dije, a Raúl también le dije que muchísimas gracias. Raúl está con nosotros todo el tiempo, lo cual le agradezco. Magdiel también todo el tiempo. Estamos México, Perú y Brasil y Colombia también. Muchísimas Jorge, gracias. es un gusto estarmos juntos otra vez. Es una experiencia formidable tener la oportunidad de hablarle a los enfermos. Estamos hoy juntos con muchos amigos. Está el doctor Macedo de Curitiba, de Brasil. Está el doctor Raúl Panizo de Lima, de Perú. El doctor Magdiel, expresidente del Fórum, ¿no? Y hoy tenemos el gusto, doctor Raúl también, Raúl Mejía, lo veo ahí. Buenas noches, doctor Raúl. Pero tenemos el gusto especial de tener con nosotros una persona distinguida como es el doctor Bruno de Lima Naves, que es un angiólogo y cirujano vascular, como somos nosotros, pero es una de las figuras más importantes de la cirugía vascular de Minas Gerais, que es una provincia de Brasil, una importante provincia de Brasil. Y además de eso, es presidente de la Sociedad Brasilera de Angiología y Cirugía Vascular, ahora en este momento. Sociedad esa que es probablemente la más grande del mundo, con 4.500 miembros. Y además de todo, Jorge, como si fuera el más importante, es un buen amigo nuestro. Entonces, sí, claro. te devuelvo la palabra para que lo adelantes como te guste. Eso es lo más importante de todo, que sea un buen amigo. Y antes de darle la palabra, porque se la vamos a dar de primeras al doctor Bruno, desde luego, yo quería preguntarle a Magdiel, ¿cuántos miembros tiene la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular? El micrófono, Magdiel. Préndelo, Magdielito. Sí. Creo que activos somos como 250. En realidad no tengo el número exacto, pero somos una sociedad pequeña. Ya, perfecto, perfecto. Raúl, en Perú, cuéntanos. Voy por para el power, para ponerle batería. Bueno. Aquí en Perú tenemos dos sociedades, lo que es la Sociedad de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, porque hay una sociedad que aplica lo que es tórax cardiovascular, y otra sociedad de lo que es angiología, la Asociación de Angiología y Cirugía Vascular. La asociación es la que se ha cambiado últimamente, Pedro Pablo, como tú sabes, era Sociedad Peruana de Angiología y Cirugía Vascular, y le estamos cambiando el nombre a Asociación de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Ahí no somos más que 35 o 40 miembros. Es una sociedad que está comenzando por el cambio de nombre y es muy pequeña. Y la otra sociedad sí son más o menos 120, 130. Son sociedades pequeñas. Bueno, muy bien. Esto me parece muy bien. Ustedes preguntarán por Colombia. Nuestra sociedad es la única, Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular. Raúl, que te veo ahí. Buenas noches, Raúl. ¿Cómo vas? Muy bien, señor. ¿Cómo te va? Bien, mil gracias. ¿Tú sabes cuántos miembros somos de la Asociación Colombiana de Angiología y Cirugía Vascular, más o menos? Como 100, estábamos llegando a 200. Ya, Sí. 200 Sí, para 50 millones de habitantes. creo que había un poquito más de 200, como unos 210 más o menos. Ya, perfecto. Por lo que entraron últimamente los residentes.
Vemos que son escasos, menos en Brasil, son 4.000, pero ¿cuál es la población de Brasil? Cuéntanosla, Bruno. 209 millones. Ah, caramba. Sí, se lo merece. 209 millones. Se lo merece. Sí. Perfecto. Bueno, Somos bien. unos cuantos, ¿verdad? Muy bien, unos cuantos. Sí. País Muy más grande grande. del mundo, ¿no, Pedro? ¿Así se dice? ¿Así se pronuncia o no? No. Uno, dos Eso- más. Así no No, es no. lo mejor del mundo. Pero bastante grande. Bastante Bueno, grande. muy bien. Bueno, teníamos un comentario que, no un comentario, sino nuestro tema de hoy era trombosis versus flebitis o tromboflebitis versus trombosis. Vamos a aclararle a nuestros pacientes qué es trombosis y qué es tromboflebitis, aunque el nombre itis, flebitis, creo, y ustedes me lo dirán, ya está desaparecido. Hablamos en otra terminología, pero el médico general, que es el primero que recibe al enfermo vascular, el médico generalista, posiblemente no tenga la diferenciación bien grande o corregida aún, y le dice al paciente, usted tiene una flebitis, al otro le dice, usted tiene una trombosis, y así divagamos por ese mundo de flebitis, de trombosis, que no está muy claro. El hecho es que se le hinchan las piernas, se le inflaman las piernas y posiblemente ha tenido un coágulo en alguna de sus venas. Entonces, démosle la participación en primera instancia al doctor Bruno, que nos comente la diferencia entre flebitis y trombosis para el paciente, por favor. Y el que quiere intervenir, desde luego, Pedro, si quiere hablar, hoy Bruno, me estás oyendo. Bruno, ¿entendés bien la pregunta? 39, 7, Bruno, 3. ¿estás por ahí con el micrófono? Magdiel, ¿me oyes? No, Sí, no, sí te oigo. Jorge, Bruno creo que está volviendo a hacer la conexión. Bueno, esperemos, ya, dale tú, Pedro Pablo, cuéntanos. No, por eso, pero me gustaría que él contestara la pregunta cuando esté de vuelta. Pero de todos modos, ¿por qué el tema es importante hablarle a los pacientes y hablarle a los médicos no angiólogos, no cirujanos vasculares? Porque ahí está, Bruno volvió. Sí, Ahí, sí, Bruno. claro. Bruno, ¿Estás ahí, Bruno? Sí, claro, estoy ahora. Tengo un problema con internet. Bruno, Diga. libera a imagem. Tá? Stop vídeo. Libera a imagem. Sí. Aí, pronto. ahí está. A pergunta, Bruno, a pergunta que o Jorge fez é, para o paciente, como é que tu explicas a diferença de trombose e tromboflebite? Muy bien. Yo voy a hablar en portuñol riquísimo. Portuñol, bienvenido a ese Portuñol. Sí, Perfecto, bienvenido. sí. Para los pacientes, yo lo digo, la flebitis es más superficial. Puede tener caliente, dolor, y en ciertos casos você vê un trayecto de la vena. En la trombosis, o más importante es el edema, empastamiento. Eu não sei em espanhol como diz, pero o músculo está duro, muito duro. Essa é a principal diferença. Ya. Perdóname, Pedro, le No, dices a Bruno sí. que está congelada la imagen de él. No, está acá, está bien, está libre. En otro Sí. punto, Jorge. Eu Volvemos acá. ¿Viste? vou sair de outro. Bueno, Pero, Jorge, a Dime. mí me gustaría Ya, decir ya, el está ahí. siguiente. dime. Sí, volvió. A mí me gustaría decir el siguiente. El tema trombosis se hizo muy importante en la vida de los enfermos. Algo que cuando empezamos nosotros no era. Los enfermos no tenían idea, no oían hablar. Pasado algún tiempo y probablemente con esos accidentes que hubieron en viajeros de largas distancias,
los enfermos se pusieron nerviosos con el tema trombosis y quieren saber qué es. Y yo decía antes, el peor es que muchos cirujanos generales o clínicos tampoco saben la diferencia entre tantas cosas que pueden dar dolor, claudicación venosa en las piernas y ¿Qué una es trombosis. claudicación venosa, Pedro? Perdónanos. Cuéntalo. No, que tienen dolor para caminar. Entonces, la primera idea es que sea una trombosis. Y muchas veces no es nada importante. Hay muchos diagnósticos diferenciales importantes, como por ejemplo, cuando uno tiene un trauma y la pierna queda dura y con dolor y no tiene trombosis, tiene un trauma. Entonces hay que explicarle muy bien a los enfermos de qué estamos hablando. Ok. ¿De qué consulta, para todos si nos quieren apoyar, de qué consulta un paciente que tiene una trombosis? Bruno decía hace un momento que es algo que pasa en la pierna, en la parte interna, profunda, no interna, sino profunda de la pierna. Sí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Para que el paciente duela. Sí, quando há uma trombose e o sangue está em um segmento de vena parado, então tem congestão. Então, o primeiro sintoma é edema. Edema, às vezes com dolor ou não. Tem muitos casos de tromboses profundas de venas musculares, tibiais, que não têm muito dolor, mas tem sempre edema ou empastamento. A musculatura fica muito rígida. Isto é o mais importante. Então, os pacientes chegam e falam, olha, minha perna, uma perna, geralmente de um lado só, está aí com edema. Tem algo lá que não está bem. Isso é importante. Com dolor ou não, mas alguma coisa está acontecendo. É isso que os pacientes dizem quando estão no consultório. Perfecto, Bruno, me parece maravilloso. Quiero leerles algo. Nos está escribiendo el doctor Javier Cabezas. Me encanta mucho tenerlo, Javier, acá. No sé si te acuerdes de mí o no, pero bueno, yo sí me acuerdo mucho de ti, Javier. Nos preguntas tú, no nos preguntas y nos escribes. La trombosis venosa superficial es subestimada por muchos médicos de atención primaria, considerada por muchos como una infección. Es necesario su valoración y debe ser considerada y estudiada como una trombosis venosa profunda. Yo quisiera contestarte ya, pero como tengo tantos invitados, pues hagamos un panel de esto muy rápido de las preguntas que nos hace el doctor Javier Cabezas de Costa Rica, ¿no? De Costa Rica. Es una de las personas que es un líder en cirugía vascular en Costa Rica. Bienvenido, Javier. Vamos a ver si apareces por ahí, que nos agrada mucho tenerte. Y contestemos o tratemos de hablar qué pasa con el médico general y cómo maneja una trombosis, a dónde llega, por qué la subestiman los médicos de atención primaria, de lo cual yo comparto perfectamente con él. Pedro, que tengo aquí siguiéndote, ¿qué concepto te merece eso? Por supuesto que la trombosis superficial, que comúnmente la llamábamos de varicoflebitis o tromboflebitis superficial, es una trombosis y como tal debe ser tratada. Es decir, un coágulo de sangre en las venas de las piernas. Por eso. Pero en general, contestándole al doctor Cabezas y llamando la atención de nuestros enfermos, es un hecho simple de hacer el diagnóstico. O sea, donde hay una vena, donde había una vena, ahora hay un cordón, un tramo duro y también en general rojo y también en general caliente. La primera cosa que le hacen los generalistas es darle antibiótico, que sería, digamos, el último, no hay una necesidad más grande. Hay que tratarle
con anticoagulantes, con lo que sea, y con tratamiento local y analgésico también para mejorar su condición. En general, en general funciona muy bien. Y en general no hay necesidad de tocarlo a menos que se acerque mucho del pliegue inguinal, ¿no? Del pliegue allí, porque habría la posibilidad de haber una embolía, que para los enfermos quiere decir que el coágulo se puede mover. Perfecto, Magdiel. Magdiel, oigan esto, Pedro Pablo, muchas gracias. Magdiel, ¿tiene algún comentario corto, Magdiel, para poder seguir adelante? Les quiero explicar que a los pacientes que una flebitis es muy superficial. La típica es cuando te ponen un suero. No tienes coágulo, pero tienes la mano y la vena súper inflamada. Esa es una flebitis superficial. Y cuando tiene coágulos, ya está la vena dura como un gusano ahí y duele. Pero les quiero poner en aviso que a veces es un anuncio de una enfermedad grave. Que atrás puede haber una enfermedad grave como una enfermedad lupus eritematoso, cáncer. Por eso vale la pena tratar este tema que los pacientes deben de saber. Con eso está bien, Jorge. Perfecto, gracias, Magdiel. Raúl, ¿quieres? Nada más, Jorge, ¿me permitís? Sí, nada más que un comentario. Perdóname, sigue. Que habló Magdiel. Para los enfermos, cuando uno se pone un suero o toma una inyección en la mano, entonces tenemos lo que se llama una flebitis química. Química, exacto. Química, ¿no? Y acá en las piernas lo que estamos hablando es de una flebitis superficial, no por inyección, pero sí espontánea o consecuencia de algo, como dijo Magdiel. Entonces, si hay alguna razón para justificar esa flebitis, muy bien se la trata. Si no, si es una flebitis no provocada o si hay una repetición, entonces sí hay que explorar el tema. Bueno, vamos a ir un poquitico más adelante. Bueno, vamos a ir llevando la flebitis para nuestros pacientes y yo me siento muy complacido que tengo un paciente que quiero muchísimo y está ahí. Desde aquí te saludo, Gustavo. Él tuvo una trombosis en su pierna. No menciono su apellido porque no viene al cuento en este momento. Una trombosis en su piernita. Y yo le digo siempre, cuidémosla, cuidémosla, cuidémosla. Muchísimas veces se va al médico, y esto para el doctor Cabezas también, que lo sabe y nos pasa lo mismo. Se va al médico, ordena un estudio dúplex porque la pierna está inflamada. Si es superficial, itis, la terminación itis en medicina quiere decir inflamación. Si es superficial, bueno, el médico la puede palpar, la puede ver, la piel está enrojecida, hay mucho dolor al comprimirlo, entonces hace un diagnóstico de la inflamación de la vena de una trombosis superficial. Pero ya aquellas piernas o aquellas extremidades que de un momento a otro, por muchísimas causas, ojalá mencionaremos alguna hora de ellas, la pierna amanece inflamada y el paciente empieza con un leve dolor que se va agudizando cada vez y se le hace un diagnóstico muchas veces equivocado, un diagnóstico ortopédico, un diagnóstico por artritis o un diagnóstico por artrosis y la situación es diferente. Tengo a Raúl. Raúl está al frente nuestro, hace los dúplex de la mejor forma, como nos gusta a todos y nos parece a todos. Raúl, ¿qué logramos nosotros cuando mandamos un paciente a que nosotros pensamos, los cirujanos vasculares, que pueda tener una trombosis venosa a nivel de las venas profundas? Mandamos a hacer un estudio. Como hoy en día los estudios no invasivos, por lo menos en Colombia, los hace el radiólogo general que mira vesículas, que mira duodeno, que mira estómago, que mira colon, que mira una cantidad de cosas, simplemente contestan dos cosas. Contestan, no tiene trombosis y tiene varices. Creo que es así lo que responden siempre y es lo que escriben. Tú me dirás si esto es así, Raúl, o no, y qué debemos esperar o qué debemos encontrar de imagen y si debemos realmente preocuparnos. Esto no es un juego, lo que estamos hablando. Sí, Raúl. Efectivamente, sí. Cada vez que hacemos un examen, a nosotros nos mandan el paciente con un diagnóstico presuntivo de
trombosis venosa. Lo que inicialmente hacemos es examinar el paciente, hacerle un examen clínico primero antes de coger el transductor, antes de tomar el transductor en la mano, hacemos un examen clínico que es muy importante. Precisamente decías tú que esto está en manos de muchos radiólogos que no están entrenados para esto y personas que no son idóneas para hacer estos exámenes. Entonces simplemente van a decir, no hay trombosis, con lo poco, digamos, que podrían informar. Entonces nosotros lo que hacemos es un examen clínico primero y lo complementamos con el estudio. O sea, el equipo de ultrasonido nos va a confirmar lo que clínicamente vimos. Entonces, por ahí solamente ya empezamos a tener una gran diferencia con otras personas que hacen los exámenes, sin hablar pues, específicamente de nadie. Vamos a hablar en general. El paciente llega y nosotros, como viene con el posible diagnóstico de trombosis, acostamos el paciente y descartamos completamente la trombosis venosa profunda, haciendo las compresiones una a una de las venas del sistema profundo, incluyendo venas musculares, soleares, gastrocnemias, todo, tibiales, tibial posterior, peronea, en fin, se hace una compresión completa de cada una de sus venas. Una vez que ya determinamos que el paciente no tiene una trombosis, nos vamos para el sistema superficial y ya en ese momento ponemos el paciente de pie. Es importante hacerle de pie el examen de las venas para poder hablar de todas las insuficiencias venosas que cuando este paciente está acostado no se ve. Y ahí también determinamos si el paciente tiene o no una tromboflebitis, en ese caso, que es pues ya la inflamación del sistema, la trombosis del sistema superficial. Perfecto, gracias Raúl. A Bruno, una pregunta, por favor. ¿De dónde viene o cuáles son las causas de un trombo en una vena? Pues, mencionadas las que creas más convenientes, las causas de una trombosis profunda o de una trombosis superficial. No sé si están ustedes de acuerdo con que acabemos la palabra flebitis superficial, una tromboflebitis, y nos vamos a hablar de trombosis venosa profunda y trombosis venosa superficial. Si tú quieres contestarnos cuáles son las causas de las, aunque ya se ha mencionado cuáles son las causas de la profunda y luego de la superficial. Claro. Eu uso todos os dias com meus pacientes, hablo de la tríade de Virchow, sempre. Então, temos trauma, alterações de coagulação e imobilização prolongada. E dentro dessas, temos imobilização prolongada, pode ser muito tempo parado, uma grande viagem, ou ter varices muito grossas, muito grandes. Alterações de coagulação, pode ser de embaraço a ter nascido com trombofilia, trauma, pode ser uma grande cirurgia ou às vezes uma trauma. Eu tenho visto muitos casos de trombose pós muito exercício físico, uma grande corrida, um exercício físico muito intenso, um trauma qualquer. Então, tem que ter pelo menos um trauma, uma imobilização ou qualquer coisa de alteração de coagulação. É importante ter esta tríade na cabeça. Ok, perfecto. Mil gracias. Ahí va otra pregunta que nos hace Daniel Segura, y yo creo que tiene toda la razón, y eso lo vemos también diariamente. Dice, los trombos dentro de una vena producen un estado de inflamación. Eso me dice. Produce un estado inflamatorio que hace que se vea el trayecto rojo. Lógico, estamos hablando de eso. Rojo y doloroso. Y no hay infección. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. La tendencia es a tratar con antibióticos una flebitis, una trombosis superficial. Yo creo personalmente que esto es lo más absurdo que hay. No sé si alguien del panel que esté con nosotros quiera contarnos lo diferente. Preguntémosle a cada uno. Pedro, ¿tú qué opinas? Que seguramente hay algunos colegas no especialistas en vascular que están acostumbrados a ver un número de pacientes con trombosis bien profunda o bien superficial, y lo primero que veo no es ampicilina, todas terminadas en ina. ¿Qué opinas?
Assim son. ¿Vuelves a repetir que no te estábamos escuchando, Pedro, por favor? De circulación. Hay que entenderlos un poco. Los generalistas, al no entender la enfermedad, bien ven una inflamación y quieren tratarla con antibiótico. Por supuesto, para los enfermos no hay necesidad de un antibiótico. Es algo muy claro en la pierna. Es un tramo duro, endurado, endurecido y rojo y caliente. Hay inflamación, pero sin infección. La gente también no entiende muy bien la diferencia entre inflamación e infección. Me parece que es importante aclararlo. Inflamación es una reacción del organismo a alguna agresión, simplemente eso. Mientras infección es cuando hay un ataque de un agente infeccioso, un virus, una bacteria. Entonces tenemos una infección. En la tromboflebitis estamos, me parece, todos de acuerdo. No tenemos el agente infeccioso. Entonces no hay necesidad de darle el antibiótico. Pero si el generalista llega a mandar al enfermo para que nos vea y llega el enfermo con antibiótico, bueno, hizo la mejor parte, mandó a un angiólogo o a un cirujano vascular que sea, para que lo tratemos de acuerdo. Entonces, hizo la parte más importante. Suspender el antibiótico y cambiarlo por un anticoagulante es la cosa más fácil que hay. Tú tienes toda la razón y eso me parece perfecto, Pedro, pero desafortunadamente hablo de nuestro medio. No, yo creo que el medio es universal. Le dicen vaya con antibióticos, a los 8 días lo vuelvo a ver y lógicamente pues no ha mejorado y sigue con antibióticos y sigue con antibióticos hasta que el familiar de la esquina, o el médico no, el de la farmacia o el familiar le dice, hombre, visite, eso se llama una especialidad que se llama vascular, visítelo a él. Es el concepto que yo tengo, no diferente al tuyo. Lo mejor que pueden hacer es enviarlo, y no es porque nos lo envíen a nosotros, porque cada país tiene su régimen y su situación, pero sí deben usar el especialista porque es lejos, lejísimo, y esto lo vemos a diario, de que se manejan con antibióticos. Vamos a hacer otra pregunta acá. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una condición de trombosis venosa y está en un proceso de curación con bota y destapar la lesión puede supurar material y sangre? No entiendo. Muy bien. ¿Es algo normal en el proceso de curación o podría ser causada por la crema que se le está aplicando? Bueno, esto lo podemos, no sé si el doctor Bruno quiera comentarnos. Ya cuando Maite, que nos está preguntando esto, es si hay lesión ulcerativa, si hay úlcera posiblemente, porque uno pone una bota, un vendaje, generalmente cuando está muy claro que es una trombosis o cuando está muy claro que es una úlcera. No sé qué opine Bruno de esto para contestarle a nuestro paciente. Yo pienso que la dúvida es la crema que pasa en algún caso de úlcera. Muchas veces hay una alergia muy grande porque esta pele ya es muy seca, problemática. Entonces, cremes, yo no gosto mucho de cremes y cuando utilizo poco tiempo para úlceras. Para tromboses, não, a não ser que seja uma síndrome pós-trombótica com úlcera. Para tromboses não há necessidade, entende? Perfecto. Jorge. Sí, dime. Perdón. Aprovechamos que tenemos más un expresidente de la Sociedad Brasilera, que está acá, el doctor Macedo, y le hacemos a él una pregunta que recién lo vi acá por imagen. Alguien que pregunta... Perdóneme, Pedro, antes de hacerle la pregunta, quiero agradecerle que esté con nosotros, decirle que bienvenido, que ojalá esté todos los viernes con nosotros para que hagamos grandes a nuestros pacientes y nos entiendan un poco mejor nuestra especialidad. Bienvenido, doctor Macedo. Sí, Pedro, discúlpame. Macedo, quando tu fores falar, abre o microfone que está fechado aí. Me gustaría preguntarle a él, pasarle a él, creo que Luis Fernando hizo la pregunta sobre tromboflebitis, si hay necesidad de drenarlo,
se há necessidade de operá-lo, de sacar o coágulo. Macedo, tem no lado esquerdo do teu vídeo tem um microfone que está cruzado com vermelho. Clica em cima que ele vai abrir. Deu, Sim. abriu. Pode falar. Boa noite, prezados colegas. Uma satisfação muito grande de encontrar vários amigos, nosso presidente Bruno e o presidente de outras sociedades da América Latina. E me lembrei e gostaria de mandar um abraço carinhoso ao povo peruano, porque em 1991, junto com nossa ex-presidente Miriza, junto com o filho do professor Mayal, estivemos num congresso em Lima, e lá a gentileza do povo peruano me deu um título de cidadão honorário da Sociedade Peruana de Cirurgia Vascular. Então, é apenas um agradecimento e uma saudade do povo peruano. Em relação às flebites, só fazer um comentário superficial. Muitas vezes, o paciente vai no teu consultório com uma flebite ou uma dor no trajeto da veia safena, e esse paciente não tem varizes, não tem história venosa, não tem história de trauma, e muitas vezes, atrás disso, nós temos uma síndrome paraneoplásica. Então, algumas vezes, nós já pegamos que o primeiro sintoma desse paciente foi uma flebite superficial, ou mesmo uma trombose venosa, com todos os sintomas da trombose venosa, e esse paciente você tem que investigar profundamente, fazendo todo o arcabouço diagnóstico para ver se esse paciente não tem uma síndrome pós-trombótica. Era isso o comentário. Excelente, doctor Macedo. Muchas gracias, muy amable. Y siga, por favor, participando con nosotros, que sus enseñanzas, como las de todos mis colegas que están ahí hoy, son maravillosas, son grandes. Veo Jorge, muy... prazer. Repito la Pedro. pregunta, la hago a Bruno ahora. Con respecto a si hay necesidad de operarle la tromboflebitis superficial para sacar los coágulos. Em certos casos que sim, claro. Quando tienes uma flebite superficial muito grande, está muito dolorida, se tu haces uma expressão do coágulo, é tranquilo e das um alívio muito grande para o paciente. Mas é raro, mas muito comum. Geralmente, com o tratamento clínico, tranquilo. E uma coisa que utilizo muito em flebites superficiais é gelo. Gelo, porque gelo é anti-inflamatório e venoconstritor, diminui o tamanho da vena. Nas primeiras 48 horas, é muito tranquilo, muito interessante usar gelo. E depois, se for o caso, calor local. E, em casos muito selecionados, faço a drenagem do trombo e existe um caso que às vezes faço uma intervenção. É quando a flebite das veias safenas internas está acima da rodilha. Nestes casos, eu penso se hago o anticoagulante ou se hago uma cirurgia e ligo a safena. Mas hoje em dia uso o anticoagulante oral y el resultado es muy tranquilo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Yo quiero hacer una aclaración para nuestros pacientes. El doctor Bruno dice que la vena safena es aquella vena principal que tenemos en la parte superficial de nuestra pierna, que empieza en el tobillo y termina en la ingle. Es la que se vuelve dilatada, es la que se vuelve varicosa y es la que con mayor frecuencia se puede trombosar. Creo que estamos de acuerdo y creo que todos el dolor lo quitamos con hielo definitivamente en forma inicial, pero de resto hacer una pequeñísima incisión, no se necesita ser muy grande, y extirpar el trombo va a producir una mejoría muy rápida del paciente y desaparece. Realmente a los 2 días estamos bien. Yo no sé si Pedro tenga el mismo concepto, el doctor Macedo, si lo tienen, cada uno que nos diga cómo podemos aliviar ese dolor inmediatamente haya una trombosis de esta vena principal de cualquiera de las piernas.
me parece que sí, me parece que estamos de acuerdo, no hay mucha duda, pero yo utilizo siempre el anticoagulante moderno, por supuesto, que se puede usar sin exámenes mayores y acelera mucho la curación de la tromboflebitis. Perfecto. Ahora volvamos un momentico a la trombosis profunda. Metámosle, o creo, digámosle a nuestros pacientes la importancia que tiene. No es que sufrió una trombosis y nos quedamos ya así y a veces le vuelven a uno a la consulta, doctor, ¿hasta cuándo? Porque normalmente se anticoagula, ¿hasta cuándo tengo que seguir con el medicamento? ¿Hasta cuándo tengo que seguir con el medicamento? ¿Qué más puedo hacerme? La pierna me sigue inflamada al mes, a los 2 meses. Expliquémosles cuánto tiempo le puede continuar inflamada la pierna y cuánto tiempo debe tomar un anticoagulante y qué indicaciones o qué ejercicios debe hacer para que no haya una recidiva, una retrombosis que se llama. Entonces vamos a esa pregunta para Bruno y luego vamos con el doctor Macedo y con... Sí, vamos con Bruno. Yo utilizo anticoagulante cuando las tromboses son abajo de la rodilla, 3 meses. Hasta la ingle, 6 meses. Pero es muy importante cómo es el estado clínico del paciente. Si responde muy bien, ótimo. Pero tem casos que eu utilizo hasta 1 ano o anticoagulante. Em questão de repouso, não peço mais para fazer repouso. Depois de 48 horas, sigo a vida, utilizo as medias elásticas e faço, olha, a vida é normal, não mudo muito mais. Uso solamente as pernas para o alto 48 horas e pronto. Sou muito tranquilo com o tratamento hoje em dia com estes novos, não são novos, né? Esses anticoagulantes orais. É mais ou menos isto. Perfecto, muy bien. Otra pregunta aquí, yo estoy guiándome un poco por las preguntas que nos hacen. El doctor Latorre, Alejo, bienvenido. Lástima no poderte ver todavía muy bien, pero la pregunta la voy a leer. Creo que son cosas diferentes. Un coágulo cabalgante en la unión safeno-femoral. Bueno, ahí te me pusiste bien, médico. Acordémonos, Alejito, con todo respeto, que esto es para pacientes, pero esa pregunta la estoy formulando para ellos. Es la unión safeno-femoral. Otra es la dehiscencia, debe ser la dehiscencia del trombo en el trayecto safeno. Otra situación es la extensión del mismo, lógicamente. Entonces, otra de las preguntas que nos haces tú es que hay que acordarnos que una trombosis venosa superficial es el 40% puede tener trombosis venosa profunda asintomática. Entonces, basémonos tal vez en este último, aunque todo lo que más estás diciendo es muy importante, pero no descartemos que el que tiene una trombosis venosa superficial la puede tener profunda. ¿Qué opinan ustedes si quiero hacer el recorrido? Pedro, en este momento te pregunto. Muy bien, acá estoy y le saludo al doctor Macedo con su vino maravilloso. Debe ser un vino especial. Qué envidia. Debe ser bravo, bravo, ahí bravo. está. Qué envidia, doctor. Lástima que no fuera caipiriña, pero bueno. Creo que podemos explicarle a nuestros enfermos un poco sobre la trombosis profunda y la diferencia de la superficial. En general, una tromboflebitis superficial es una tromboflebitis superficial y es poco frecuente en mi práctica personal que ella se haga profunda, pero por supuesto puede haber las dos, no hay ninguna duda. Yo estoy de acuerdo que el tratamiento es clínico, que no hay necesidad de reposo, que los enfermos deben manejar el movimiento de acuerdo con el dolor, ¿no? Y sigan su vida con los anticoagulantes, como dice Bruno, que no son nuevos más, son directos, pero son muy fáciles de manejar, ¿no? Y muy útiles
para los enfermos. Pero la pregunta sobre la concomitancia de la superficial y la profunda no me parece que sea algo tan importante. La superficial en general es superficial, ¿no? La profunda, la gran cuestión es que no se ve nada, la pierna no está caliente, pero la pierna está así hinchada. Tiene edema y le duele para plantar el pie sobre el suelo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, Jorge, empiezo con la discusión de la trombosis profunda. Sí, aquí hay una pregunta que para mí es interesante y podemos comprometernos un poquitico a discutirla. Están haciendo la pregunta, anticoagulante en trombosis superficial sin compromiso pregunta, sin compromiso profundo, y la interrogan. Yo tengo mi concepto de la superficial, yo personalmente, a no ser que sea tremendamente extensa y una persona en mal estado, en malas condiciones, la anticoagularía. De lo contrario, no creo que vaya de la mano la superficial y la profunda, aunque puede darse. En medicina 2 más 2 son 7 o 4 o 3. No es lo normal. Pero anticoagular una trombosis venosa superficial en una franja muy corta o un espacio muy corto de una de las venas que estábamos mencionando de la pierna, que se denominan venas safena, yo no sé, sería importante que cada uno comentáramos aquí con el doctor Macedo y con Bruno, que nos cuente, a ver si lo hacen, si anticoagulan a un paciente con trombosis superficial. Yo empiezo con la contestación, Jorge. Sin embargo, las opiniones sean distintas, pero mi experiencia muestra que los enfermos contestan muy bien al anticoagulante. Y no es el anticoagulante, que no es exactamente una anticoagulación. En general, puedes usar por un periodo corto, 2 semanas, 3 semanas, 21 días, lo que sea, pero la respuesta en general es muy agradable. Además, porque el anticoagulante tiene una función un poco antiinflamatoria. Entonces, puede mejorar muy pronto el dolor. Esa es mi opinión. Yo en general utilizo. Vamos a ver qué pensás, Bruno, al respecto de eso. Yo utilizo en casos normalmente anticoagulante Rivaroxabana 10 miligramas 28 dias. Em chest, eles falam de utilizar até 45 dias em tromboflebites superficiais. Depende do caso, quando é em la safena, eu utilizo. Em casos menores, uso 1 mês, em doses pequeñas, 10 miligramas. Perfecto. Alejo, te acabo de ver una bienvenida bien grande. Cuéntanos tú. La pregunta creo que la hiciste tú, Alejo. Dinos lo que pienses. ¿Quién? Alejandro. Ok. Pedrito, mucho gusto. Doctor Bruno, encantado de saludarlo. Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo me les va? Saludos. No, la pregunta la hago Saludos. porque es que esas discusiones que se dan muchas veces se prestan para más confusiones que para sacar una conclusión real. El problema de la trombosis venosa superficial es cómo se aborda dentro de los contextos de los factores de riesgo de trombosis del paciente. Ahí juega papel fundamental, pienso yo, la obesidad, la edad, las comorbilidades para saber qué le va a hacer uno al paciente y no definir exclusivamente si es un trombo superficial o no. Ahora, el dúplex es el que nos va a dar la realidad de que si hay o no hay el compromiso venoso profundo para dar el tratamiento. Ahora, mi pregunta es sobre si el coágulo, como hablaba el doctor Bruno, de extensiones que coge la safena, si se anticoagula o no, si se funciona o no, si se le hace trombectomía o no. Yo pienso que todo va en relación directa del cuadro clínico que está presentando el paciente, en sus comorbilidades como tiene. Es muy diferente un paciente joven de postrauma, de 30 años, 40 años, a un señor ya obeso de 60 años con comorbilidades con el mismo coágulo. Son dos cosas completamente diferentes de tratar. Perfecto, Alejo. Mil gracias.
Yo voy a estar cortando un poquitico las cosas porque vuelvo y repito, en honor a nuestros queridos pacientes, y primero les agradezco que todos estén aquí y ojalá estas discusiones las diéramos, ojalá no, las vamos a dar cada 8 días, absolutamente seguro que sí. Ahora estamos en Colombia atravesando por no una situación, sino algo que hemos lamentado los colombianos durante algún tiempo, es que una de nuestras reinas de belleza, como en todos nuestros países, como Brasil, como México, como Perú, gozamos de tener un reinado una vez al año y tuvimos una reina de belleza colombiana, es una persona muy, muy, muy joven, a quien le hicieron una amputación la semana pasada de pie a nivel de por debajo de rodilla. Hacen una amputación por un cuadro pues que no está claro ni quiero mencionarlo, pero ha despertado mucho interés en la gente y muchas preguntas, y aquí va esta pregunta. Dice, este síndrome venoso, esta enfermedad venosa, dice, ¿podría desencadenar una amputación? Bueno, nosotros lo manejamos diferente. Quiero que cada uno haga su aporte. Le quiero dar la palabra a Bruno, a ver qué nos cuenta, para que nos dé un poquitico de tranquilidad en nuestro país con lo que nos aconteció con esta reina de belleza hace 4 o 5 días aquí en Colombia. Acá en Brasil tiene muchos casos de tromboses venosas y arteriales por COVID. El COVID es una doença trombótica. É uma trombose muito diferente, uma imunotrombose. Então, começa no pulmão e depois pode dar em todo o corpo. Temos alguns casos de jovens com tromboses muito extensas por COVID. Então, acá temos uma pandemia e sempre pensamos primeiro, hoje em dia, se tem uma trombose que não conheces a causa, pensar em COVID. É, no momento, o mais comum. E muito frecuente. Gracias, Bruno. Pedro, ¿qué nos cuentas, Pedro? Yo estoy 100% de acuerdo con Bruno. La amputación, perderse un miembro por una trombosis común, simple, es algo, por supuesto, que nosotros conocemos la historia, están los libros, pero es algo hoy muy difícil, con excepción de esa pandemia maldita que es el COVID-19, puede provocar cualquier cosa. ¿Qué le pasó a esa señora? ¿Qué podría ser? ¿Podría ser COVID, Jorge? No creo. Parece que tenía algún problema a nivel aortoiliaco o aortoiliofemoral bilateral. Se le hizo una cirugía. Arterial. Se le hizo una cirugía arterial. Claro. La pregunta, no, es lógico, eso sí es más claro, pero la pregunta la hizo una paciente de si por una trombosis podía haber una amputación, y por eso está en este momento en auge las amputaciones y el por qué y el de dónde viene. Lógico que es otra causa completamente diferente, posiblemente es una causa arterial, no es venosa. Claro. Pero Entonces, todo el mundo está Jorge, con incertidumbre, dime. Jorge, perdón. Entonces, Sí. si estamos hablando a nuestros pacientes, sea en Colombia, sea en Perú, sea en México, sea en Brasil, tenemos que decir que si no es COVID, la trombosis simplemente venosa para que lleve a la pérdida de un miembro es algo muy difícil, muy improbable. No es de ninguna manera el primer tema a discutir con los enfermos. No los podemos asustar más de que ya son asustados con esas enfermedades. Pero acordarse siempre que COVID es una enfermedad trombótica. Entonces, hay que pensar, si viene a haber un problema venoso, hay que pensar en COVID. Claro.
Perfecto, Pedro, gracias. Sí, esta pregunta no es que esté al margen. Los pacientes no tienen por qué saber ni diferenciar entre trombosis arterial o trombosis venosa, pero estamos de acuerdo. Es muy difícil que una simple trombosis venosa, por la causa que sea, vaya a desencadenar una amputación, aunque para nosotros la flegmasia cerulea dolens, pues sí la puede desencadenar perfectamente, que es ya las complicaciones de la trombosis. No sé si alguien quiera hacer alguna acotación más o decir algo más respecto de la trombosis venosa profunda, que ya mencionamos. Dime, Magdiel. Sí, todo depende del enfermo, pero esas varices superficiales o trombosis que tienen los enfermos ahí, que es muy fácil de diagnosticar, yo habitualmente les pongo una venda elástica, le explico al enfermo que no es grave, le pongo una inyección de diprospan y después, cuando ya no hay inflamación, la paciente ya está segura, le hacemos un pequeño drenaje. Tenemos cuidado de que la vena quede ocluida porque si no sangra la varices. O sea, yo he visto eso, pues, que las gentes les hacen trombectomía, luego llegan por sangrado, luego se complican. Pero en términos generales, para los pacientes no es una cosa muy grave, que no tengan tanto miedo, que tampoco caigan en trombofobia, porque hay enfermos que tienen trombofobia. Es una cosa sencilla, pero que debe de verlo el especialista para que complete los estudios. Gracias, Jorge. Muy bien. Me parece perfecto. Vamos a continuar. No sé cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo tenemos todavía, pero vamos a contestar, a seguirnos por la trombosis venosa profunda, venosis trombosa superficial. Aquí, desde luego, hay una serie de preguntas que quiero leer. Una pregunta que nos hace, es un colega, perdón un momentico. ¿Qué opinión del uso de flebotónicos a dosis altas como la trombosis hemorroidales? Bueno, yo hago la pregunta al panel, pero no tiene mucha razón de ser esta pregunta, porque primero que todo los antihemorroidales, los antitrombóticos o antivaricosos no son antitrombóticos. Entonces, los dejo. Bruno, ¿qué nos dices? Para las tromboses hemorroidarias, la diosmina, esperidina en altas dosis es muy, muy bueno, muy bueno. Es una cosa fantástica. Flebotónico. Es un flebotónico, pero las diosminas é um flebotónico muito tranquilo para estes casos. Claro que depois tem que ir ao coloproctologista e drenar para alívio de dolor. Fantástico, fantástico. ¿Magdiel opina lo mismo? No, casi no, nunca doy medicamentos porque no es necesario. Si tú colocas una venda, ya quitas el defecto, ya no tiene varices, está bien puesta. Prácticamente no. Más que todo me dedico a quitarles medicamentos a los pacientes. No creo que puedan mejorar mucho de ahí. Pedro. Sí, esta es mi experiencia, ¿no? Pedro. Eu penso que o uso do anticoagulante com flebodinâmico não atrapalha a evolução do paciente. Ajuda, porque nós sabemos que muitos flebodinâmicos, como a diosmina com a esperidina, ela tem o efeito anti-inflamatório também no tratamento da trombose. Bueno, muy bien. Perfecto. Va esta pregunta para todos, o entremos un poquitico en polémica y yo les hago la pregunta. Cuando hay una trombosis venosa profunda, hay alteración de las válvulas. Todos en nuestro sistema venoso, para nuestros pacientes, tenemos unas válvulas que son las que impiden que la sangre se vaya en contravía, hablándolo más sencillamente, es decir, impiden una cosa que se llama reflujo. Si ustedes van por una avenida, impiden que un carro, si va por la derecha, se venga por la izquierda y nos dañe absolutamente todo el sistema venoso. Las válvulas quedan dañadas de por vida cuando hay una trombosis venosa masiva en una extremidad inferior. Sí, bueno. ¿Sí está clara la pregunta o doctor Macedo? No, ¿Cómo? No.
Me gustaría, antes de más nada, antes que sigamos con eso, aclarar a nuestros enfermos qué es el reflujo. En general me traen un ecodoppler y me dicen, doctor, Ok, es el fin entonces del mundo. quedamos en tengo hacer el reflujo. estudio para descartar No. cosas graves. Entonces, ¿el reflujo qué es? El flujo es la sangre en las piernas caminando desde hacia el pie hacia arriba en dirección al corazón. Es el flujo. Es el reflujo, exactamente como dijiste vos, es cuando la sangre sube y vuelve a bajar, porque las válvulas, que son las estructuras que impiden, que detienen la bajada de sangre por la gravedad, no funcionan. O no funcionan porque la vena es larga o no funcionan porque están enfermas. Entonces, el reflujo es la sangre que viene contra el flujo, o sea, de hacia arriba hacia abajo. Entonces, eso es el reflujo. Entonces, vos preguntabas si la trombosis venosa profunda daña las válvulas. ¿Es eso? Sí. Es decir, hay que darle un poquitico, la idea mía, Pedro, es darle un poco de seriedad más a quienes han sufrido la trombosis venosa profunda. Quienes la han sufrido, que ya lo dije al principio, se preocupan por saber cuándo le vamos a quitar el anticoagulante, cuándo tienen que dejar de usar las medias y mejoran, van a mejorar. Pero en algún momento hay una recaída de que vuelve a inflamarse la pierna, vuelve a doler. Uno le dice al paciente, tiene que estar caminando, no se quede parado mucho tiempo de pie quieto, no se quede con las piernas colgando, use sus vendajes, use sus medias, es decir, cambie su vida. Y cada mes o cada 6 meses o cada 8 meses llegan, la pierna me sigue igual, estoy peor. Eso vale la pena aclarárselo al paciente, cómo va a quedar una extremidad después de ese reflujo que estabas hablando tú y que mencionaba yo, cómo nos va a quedar ese reflujo después, si va a ser de por vida o va a ser transitorio. ¿Y qué consejo le damos al paciente? ¿Que tenga un poquitico de paciencia o qué le vamos a decir? Estamos todos de acuerdo que cada enfermo es un enfermo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Todos? Sí. No se puede tener certeza qué va a pasar en el futuro de una verdadera trombosis venosa profunda, ¿no? Pero lo que es cierto es que los tratamientos modernos, cuando empezados temprano, con el uso de los anticoagulantes orales, esos directos, como la rivaroxabana, por ejemplo, que Bruno habló recién. El futuro es mucho mejor. Y uno observa cada vez más que los enfermos llegan a limpiar el sistema venoso profundo. Y si limpian los coágulos completamente, ese caso no deja secuelas. Es posible que el enfermo vuelva a la normalidad. A importância, professores, a importância do diagnóstico prematuro das tromboses venosas na sua fase inicial, para todos nós, é um grande avanço, porque hoje, com os métodos diagnósticos, com ecografia, quanto antes se fizer o diagnóstico, não deixar essa trombose venosa se estender para fazer uma síndrome pós-trombótica grave, porque a síndrome pós-trombótica grave, pouco você, na sequência, tem a fazer. Você vai tratar com anticoagulantes, vai ter um resultado bom, uma recanalização que vai levar algum tempo, 1 ano, 2 anos, mas mesmo com a recanalização, com o sistema valvular alterado, é um dos grandes desafios, sempre foi, porque aquele paciente que tem uma síndrome pós-trombótica, a evolução natural qual seria? É hipertensão venosa, úlcera de perna, então você tem que usar sempre meias, com todos aqueles cuidados que nós sabemos. Jorge, Sí. Eu tenho um jeito, vou falar em português, de lidar com meus pacientes pós-trombose. Eu falo, você está tendo agora
uma grande oportunidade e um enorme motivo de melhorar sua saúde. Manter uma atividade física regular que Sí, fortaleça a musculatura da panturrilha. Manter um peso equilibrado, porque as pessoas estão muito gordas. exacto. Procurar, durante 2, 3 vezes ao dia, deitar e colocar a perna acima do coração. Eu chamo isso de drenagem postural intervalada. E prescrevo isso, escrevo, que tem que ser feito. Naquele momento, você está realmente combatendo a hipertensão venosa. Então, assim, são medidas para a vida inteira, para a saúde. E também usar a meia elástica, que é um anteparo para a musculatura. Então, fortalecimento muscular da musculatura. Atividade física todos os dias, não tem sábado nem domingo. Todos os dias. E peso equilibrado. Isso é básico. E a gente tem um motivo, porque você teve a doença. Então, você tem uma motivação para fazer isso. Desculpa falar em português o tempo todo, mas Não, mas eu fica gosto mais desse fácil. assunto. Comprendimos perfectamente, Bruno. Además, ese es Gracias, el gracias. consejo que se le puede dar a todos nuestros pacientes y que todos seguramente hoy están pensando es qué hago, qué va a pasar conmigo más adelante. Yo creo que fue supremamente claro. Muchas gracias. Você fala espanhol muito bom. Muito bom. Eu falo Eu portunhol. tenho que olha. practicar. Tengo que falar divagando, mas divagando. Pedro, ¿alguien más quiere? Estamos aprendiendo. Qué bueno que hablemos portuñol un poco. Yo por lo menos, porque Bruno habla muy Sí, bien. claro. Quiero ¿Puedo hacer ver algún comentario? a Raúl Panizo, que se me hizo Raúl por ahí. ¿Quieres comentar algo, Raúl? Está lá. Te he visto muy callado. Lo importante es explicarle a los pacientes, porque muchos pacientes son manoseados por médicos internistas, otros médicos, y llegan muy tarde a la consulta con el cirujano vascular y el diagnóstico se hace muy tarde. Entonces hay que explicarle al paciente en base al antecedente del tiempo que tiene, como ya he mencionado, el tiempo de evolución de estos pacientes cuando llegan a la consulta y el pronóstico que van a tener para futuro. Perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Ahora, quiero hacerle una pregunta a mis amigos del panel. Esta ya es netamente mía. Como las válvulas de las venas de las piernas se dañan y el doctor Conlos o Pedro Pablo nos explicó muy claramente cómo era la corriente, que se devolvía la corriente, ¿será que hay algo que podamos corregir las válvulas? O yo les cuento un poquito, si a ustedes, depende de lo que me digan, sí o no, yo les cuento un poquitico de la corrección de válvulas en las piernas. Entonces los dejo que hablen y los dejo que me digan esto, si podemos ayudar a nuestros pacientes que han sufrido esas trombosis y que las piernas, con lo que nos dice Bruno, de que no hay que estar de pie, de que hay que estar en movimiento, hay que bajar de peso, es lo más exacto que podemos hacer. Pero a veces se nos salen de las manos estos pacientes y yo creo que les podíamos ofrecer, o ustedes creen que les podíamos ofrecer un recambio valvular. Pregunta que hago para todos. ¿Sí me entendieron en mi español? Excusa que no falo portugués. Sí, claro, claro, claro. Todo mundo La pregunta es difícil. ¿Por qué? Porque es posible, claro que es posible, pero el problema de la cirugía de las válvulas venosas es que la trombosis después. Sí. Entonces, ainda no tenemos una buena cirurgia para esto. Tenemos algumas pessoas que fazem Raju, por exemplo, nos Estados Unidos, pero o problema é a trombose, que a pessoa tem que tomar anticoagulante para o resto da vida. Para el resto de la vida. Correcto, correcto, correcto. Tienes razón. Es una solución. Es una solución. Pedro estaba diciendo algo. Yo decía que el silencio no era por no comprenderte. El silencio era por las dudas que tenemos todos nosotros. La cirugía valvular
se prueba hace mucho. Bruno se acordó muy bien de Raju. Raju, para quien no lo conoce, que son nuestros enfermos, es un colega, un cientista indiano que vive en Jackson, Mississippi, Sí. y que hace mucho que propone la cirugía valvular. Pero en nuestro medio, en Belo Horizonte, en Paraná, en Río Grande del Sur, los resultados efectivos de la cirugía valvular son muy pobres, muy pobres. Y en general nos dan mucho más trabajo y problemas en el futuro que ayuda efectiva en el tratamiento. El tratamiento clínico, eso es importante decirle a los enfermos otra vez. Cuando hay una trombosis aguda, trombosis venosa aguda, la pierna se hincha y duele para caminar, bueno, el tratamiento clínico precoz, empezarlo inmediatamente. Cuanto más temprano vienen los pacientes a la consulta, mejor. El tratamiento clínico bien hecho es muy efectivo, trae muy buenos resultados y la enfermedad que se sigue a una trombosis, que es la enfermedad post-trombótica, así se llama, se disminuye mucho de intensidad en sus problemas. Entonces el tratamiento clínico es muy importante. Si no se trató y viene la persona con quejas de la enfermedad post-trombótica, eso es difícil para cada uno de nosotros. Todos que estamos acá estamos de acuerdo, pero le podemos ayudar a sí mismo a los enfermos. Con mucho trabajo, con actividad física, con medias elásticas, con medicación, en fin, con una porción de cosas. Y también terapias manuales como drenaje linfático le ayuda también en esas horas. Entonces, le podemos ayudar en muchas cosas. Ahora, yo sé que Jorge tiene experiencia con alguna cosa de cirugía valvular. Pues cuéntanos, Jorge, ¿cómo te sale? Pues te cuento muy rápidamente, les cuento ya a mis colegas qué ha pasado. Hace 25, 30 años, más o menos 30 años, describí una válvula protésica, una prótesis valvular, que se colocaba a nivel femoral para compartimentalizar el sistema venoso. Se pusieron más o menos unas 7, 8 válvulas. Desafortunadamente, ninguna sirvió. Una migró a pulmón, las otras no sirvieron absolutamente para nada. Después se siguió haciendo la historia. Alejo, gracias. Ese libro, muchas gracias, Alejo, por acordarte. El libro que está mostrando el doctor Latorre fue el que escribía Enfermedad venosa, síndrome postrombótico y el implante valvular. Gracias, Alejo. Pues ese libro fue el primero que escribí. No funcionó, pero se abrió un campo importante para que siguiéramos trabajando en síndrome postrombótico. Después se hizo un marcapaso venoso. Se construyó el marcapaso venoso por el doctor Reynolds y con Jorge Hernando se patentó el marcapaso venoso. Se llegaron inmediatamente de Europa, de otro país, me lo reservo por ahora, y nos dijeron, compramos la patente, lo hacemos inmediatamente. Se fueron, lo registraron y quitaron inmediatamente la patente del marcapaso porque era más conveniente para la industria de las medias, con todo respeto de Magdiel, porque es una realidad, pero Magdiel no las produce en cantidad. Y se acabó el marcapaso venoso por ese motivo. Las medias no dejaron que existiera el marcapaso, era un equipo muy sencillo que simplemente daba compresión, daba movilidad a los músculos de las piernas, los músculos gemelares, y que nosotros alcanzamos a hacer unos 50, 60 pacientes con un resultado extraordinario. Pero eso era, yo lo que quería hacer era una acotación a la historia de la medicina, no era más. Gracias a Alejo por mostrar el libro. Yo creo que en unos 15 días o un poquito más les voy a presentar al doctor Reynolds como historia, ¿no? Simplemente como historia, con quien hiciéramos el otro marcapaso, y a Jorge Hernando, que muchos de ustedes lo conocen.
y cómo fue, cómo nos vino y cómo nos fue. O sea que yo pienso que todavía hay esperanzas de aquellos pacientes que han hecho trombosis y que tienen síndrome postrombótico. Bueno, era más que todo esa pregunta la hice, no para decir tenemos la realidad en las manos. Sí, Alejo, sí, dime Alejo. No, quería hacerte otra connotación a la historia tuya, que se te olvida del manejo de las válvulas. Tú en una época, hace unos 30 años, menos, 20, trataste de hacer una colocación de una prótesis bordeando la arteria y la vena femoral bajo el concepto de la visa latere, de la arteria contra la válvula, para que ese visa latere funcionara como una válvula protectora del sistema venoso profundo. Sé que existe varias en Costa Rica, en varios países paseaste haciendo esa envoltura con este material sintético que no es el Dacron, sino el otro, que se me va el nombre. Hiciste varias casas de esos. Pero antes de cambiarte, que estamos hablando de lo que dijo Bruno, sobre la parte de la vida, de estar de pie, y de esto hay que aclarar muy bien, es qué es estar de pie o qué son los ejercicios miolinfokinéticos que el paciente tiene que hacer. Esas son cosas completamente diferentes. Esos ejercicios miolinfokinéticos van dirigidos en forma personalizada, buscando lo que es la fuerza resistencia de cada paciente y de cada grupo muscular de las 7 bombas impulso-aspirativas que tiene cada extremidad. O sea, eso es un trabajo mancomunado con terapistas, con fisioterapeutas, con el vascular, para que todo eso sea positivo. Ahora, lo otro es que hay que tener muy en cuenta que el síndrome postrombótico que habla Pedro también tiene una alta incidencia. Sabemos que el 20% pueden quedar asintomáticos, sin ninguna secuela. 20% con una secuencia leve, más o menos un 30% con una secuencia moderada, y va a haber un 30% o más con unas severas secuelas que son casi inmanejables, que eso es la realidad del paciente con el síndrome postrombótico. Gracias, Alejo, me parece perfecto. Bueno, yo creo, y les voy a pedir a mis queridísimos colegas que tengo acá, es que estoy muerto de la envidia con el doctor Macedo por su vino que está tomándose allá, y yo estoy añorando una caipirinha, pero no lo he podido, o añorando un aguardiente santanderiano, Alejo, o un pisco peruano, claro, o un tequila, pero nada de eso lo logro yo aquí. Pero las hormigas sí las tengo ya. Las hormigas, tienes que contarnos ahora y contarles qué son las hormigas, cómo se llaman. Jorge, ¿Cómo se llaman? Perdóname. Sí, Pedro. Jorge, con respecto, ¿y dónde queda mi Coca-Cola? Te olvidaste de nombrar. Coca-Cola te la tengo, y sé que no es Coca-Cola Light, sino es Coca-Cola normal. Ahí te la tengo, y sé que te tomas por cada cena en Buenos Aires o en Colombia, donde se tomas 3 o 4 Coca-Colas regulares con un poquito de hielo. ¿Estoy mal? No. Me estoy acordando, me acuerdo, pero bueno. Quiero pedirles a todos ustedes, me encanta que estemos en esta reunión, que estemos todos, y yo no sé si voy remando un poquito hacia atrás, si estoy remando en quererle contar a nuestros pacientes, quererle abrir un espacio al paciente para que pregunte. Yo creo que cuando el paciente va a un enfermo es recibido por quien sea, por si es por el especialista muy poco tiempo tiene para explicarle qué es lo que le pasa con sus piernas o qué se puede hacer. Y acordémonos que la enfermedad venosa es 45, 60, 65% de la población la tiene. Entonces, contémosle a ellos, contémosle en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras ciudades, qué hacemos por estas enfermedades venosas, y dejemos que ellos nos pregunten, que nos pregunten. Aquí tengo yo la pantalla del lado derecho completamente llena de preguntas que quisiera hacérselas todas a ustedes, pero que el tiempo no es nuestro mejor aliado, y quisiera que siguiéramos participando, que siguiéramos dando enseñanza. Yo les agradezco a todos. Pedro ha estado desde el principio acompañándonos, Magdiel ha estado desde el principio, Alejo ha estado desde el principio. Hoy me siento feliz de tener a Bruno acá, y perdóname que te diga por tu nombre, al doctor Macedo, completamente feliz de tenerlos. Sigamos juntándonos, a Raúl también, a los 2 Raúles, Perú y Colombia. Sigamos ayudando ustedes a nuestros pacientes.
y junto con nosotros, nuestros pacientes, propongamos los temas que puedan solucionar muchas de las preguntas que quieren hacer ellos y que no las tienen. A nuestros pacientes o las personas que nos están oyendo, les vamos a contestar todas, vamos a tratar de contestarlas. Lo que no sepamos no es que nos lo vayamos a inventar, sino que le preguntamos a cada uno de nuestros colegas, bien en portugués, bien en español, bien en inglés, hasta ahí podemos llegar. Y yo creo que estamos haciendo un beneficio grande haciendo educación a nuestros pacientes. No sé qué opines, Bruno, de eso, si nos sigues acompañando tú. Yo pienso lo mismo, que podemos dar uma informação de boa qualidade para todos e isso é muito importante. Se tienes uma boa informação, tu puedes mudar sua vida, principalmente a saúde. Saúde é muito importante. É isto, simples assim. Perfecto. Yo no, como no los tengo a todos tan fácilmente, sí quisiera oír el concepto de cada uno de ustedes respecto de educación al paciente, porque a los pacientes que nos puedan oír o que nos están viendo, siempre nos preocupamos por entre nosotros mismos enseñarnos y por debatir, a veces con nombres rimbombantes, y yo he querido que nos bajemos un poquito y que ustedes sean partícipes de una situación médica a la cual tienen todo el derecho porque son sus cuerpos. Pedro, ¿qué piensa de eso? Perdón, ¿cuál es la pregunta específica? No, la pregunta es muy corta, Pedro. Si vale la pena que continuemos haciendo educación al paciente, no entre nosotros los médicos, sino al paciente. Esa es, muy sencilla. Son dos cosas distintas, por supuesto. Nosotros tenemos que educarnos entre nosotros Claro. para ofrecer al paciente lo mejor que podemos dar. Y el paciente necesita nuestra información para conseguir llegar a un conocimiento suficiente para entender su propia enfermedad. Cuando hablamos con el paciente tenemos que hablar un lenguaje que él entiende, como estamos intentando de hacer hoy. Y sí, me parece que es muy importante darle a ellos la discusión en términos populares, en términos de paciente. Acordémonos nosotros, si tenemos un problema en una área que no comprendemos, como por ejemplo con ingeniería o con leyes, no queremos que nos expliquen algo que no vamos a entender. Queremos que nos expliquen en un lenguaje que se haga accesible a nosotros. Entonces, sí, Jorge, creo que tenemos que continuar, es un trabajo muy importante, enseñarles a la gente lo que efectivamente necesitan saber. Definitivo. ¿Alguien más quiere hacer una opinión o dar un mensaje? Alejo, que te veo ahí, Magdiel. No, yo te diría, Jorge, y a todos que esta modalidad que tú estás organizando es que va en las dos direcciones, como dice Pedro. Nos sirve a nosotros mismos en forma agradable, en una forma jocosa, de familiaridad, hablarnos en los términos nuestros, que a su vez permite que el paciente entienda muchas veces de qué estamos hablando, porque eso va dirigido al paciente. Y esa charla amena, el paciente creo que la puede captar también en una forma más directa que hablarlo de puntual. Él oye los comentarios que estamos haciendo y creo que eso a él también le va a servir mucho. Gracias, Alejo. Magdiel, ¿quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? No, la verdad es una muy buena iniciativa de que tratemos de educar al paciente, porque después de las conferencias la última y estas que has hecho, algunos pacientes en México dijeron que estaban muy satisfechos de escuchar en una forma sencilla el contenido de la plática y se sentían más seguros de ir a consulta con el médico. Está muy bien eso. Te felicito, Jorge. Perfecto, Magdiel. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una acotación? ¿Quiere mandar un mensaje en este momento de las personas que están con nosotros? ¿Cómo? Si me permiten, yo quiero hacer una acotación con respecto al examen dúplex venoso que se le hace al paciente después de que tiene una trombosis.
el doctor Comlos nos decía, el doctor Pedro Comlos nos decía que con los anticoagulantes los pacientes quedan, son muy pocos, se ha visto menos el síndrome postrombótico por los nuevos anticoagulantes. Pero una cosa que sí es muy importante es que cuando el paciente vaya a un control para un dúplex o un Doppler venoso y le vayan a hacer este examen, el paciente debe estar de pie para poder ver esa insuficiencia venosa, ese reflujo que nos explicaba el doctor Comlos. Ese reflujo se ve si el paciente está de pie. Si hacemos un control del paciente con trombosis y lo hacemos acostado, nunca vamos a saber, o simplemente nos va a dar un reflujo muy pequeño y no vamos a saber cuál es la condición del paciente. Entonces, como un consejo para los pacientes, cuando vayan a sus controles por haber tenido una trombosis, que pues le pidan el favor que le hagan el examen de pie. Perfecto, Raúl. Mil gracias. ¿Alguien más de nuestros queridos? Professor Ulloa. Sí, señor. Professor, quero parabenizá-lo pelo tema, né, em relação ao nosso enfermo, ao nosso paciente. Então, eu acho que esta pandemia ela é muito ruim, ao mesmo tempo, ela nos trouxe oportunidade de estar pessoa como vocês numa noite dentro da minha casa, né, onde eu pudesse escutar coisas bonitas a respeito do tratamento das doenças venosas, da flebite, da trombose venosa. Eu acho que seria importante que nós tivéssemos o contato do celular de todos vocês para que nós formássemos um grupo de troca de informações. Mas parabéns, profesor. Perfecto. Jorge. Muchísimas gracias. Perdóneme que yo no tengo vino, Pedro. Perdóneme un segundo, pero un poquito de Coca-Cola que me quedó lo que me estoy tomando. No tengo derecho. Salud. Me permitís, con respecto a lo que habló Raúl recién, no Panizo, pero Mejía en ese momento, con respecto al dúplex. Aclararle a nuestro enfermo que el primer examen, por supuesto, es el examen clínico. Nadie nos saca la capacidad de hacer muy buenos diagnósticos con el examen clínico, pero la inmediata segunda arma que tenemos es el dúplex. Un enfermo venoso sin dúplex es intratable. En la facultad donde estoy yo, luché mucho hasta que la institución nos ofreció un dúplex para usarlo en nuestro día a día, para tener el dúplex y enseñarlos a los residentes a utilizar el aparato y poder acompañar los enfermos con una trombosis o cualquier otra enfermedad. Perfecto, Pedro. Maravilloso. ¿Alguno de mis colegas quiere expresarse en esta oportunidad con algo diferente? Tienen libertad para explicar o para decirnos lo que quieran. Jorge. Dime, Magdiel. Sí, fíjate que en los primeros años de mi carrera, yo tuve mucho ímpetu de trabajar sobre la válvula venosa. De hecho, diseñé una válvula venosa de Goretex y la estudiamos mucho allá en la Universidad de las Fuerzas del Ejército con el doctor Norman Rich. Funcionó 2 semanas y evitaba el reflujo, pero luego se trombosó. Regresé a México y me puse a hacer autotrasplantes valvulares, transposición valvular, hasta que un día una paciente presentó una embolia pulmonar y la suspendí. Desde entonces me dediqué mejor a tratar el reflujo venoso con las medias elásticas. Ahora he visto que ahí está la solución. Ahora he visto que hay nuevas válvulas, pero que una sola válvula no suple el papel de todas las válvulas. No he visto el año pasado allá en el Charing Cross nuevas válvulas y todo. Yo aquí tengo mi modelo de válvula, pero no. Inclusive tratamos de epitalizarle. Le sembramos endotelio antes a la vena, a la válvula, pero esa valva se hacía rígida y ya no coaptaba bien.
Por eso la abandoné, pero digo, ahí hay un campo de investigación muy amplio. Creo Mira, que Jorge Fernando está trabajando en eso. Sí, está trabajando con las válvulas. Creo que van unas, no estoy seguro, lástima que no esté Jorge Hernando, se me disculpó esta noche, pero creo Aquí que está en van el pie diabético. Sí, En el otro chat. seguramente está, sí, seguramente. Pero creo que ha puesto unas 10 o 12 válvulas, si no estoy mal ahora, últimamente. Últimamente ha puesto 10 o 12 válvulas. Los resultados, creo que ha sacado algo. Vamos a invitarlo para una próxima vez a ver que nos diga cómo. Sí, qué bueno. Sí, lleva 12 válvulas, Jorge. ¿12? Qué bueno. No sabía. Qué bueno. Sí, qué bueno. Ojalá nos muestre unos resultados positivos para ayudar a nuestros pacientes con síndrome postrombótico. Mis queridos colegas y amigos, muchísimas gracias de corazón. Hoy les prometo que la próxima vez tendremos un tequila encima de la mesa, una copa de vino, así de linda como esa, o una caipiriña, una cachaza. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Les agradezco de todo corazón, de verdad. Siga brindando, mi doctor. Maravilloso. Buenas noches a todos. A Bruno, a quien hoy conocí, ya lo había conocido. Le doy mis agradecimientos de todo corazón. A todos ustedes, definitivamente. Sus comentarios fueron importantísimos y a nuestros pacientes, segurísimo que seguiremos orientándolos a través de esto, si es que mis colegas que hoy participaron siguen participando como siempre, y vamos a orientarlos y ellos también nos orientarán en muchas cosas. Obrigado, profesor. Muchísimas gracias, muy obrigado por todo. Doctor Bruno, Gracias. Pedrito, saludos en casa. Saludos, doctor. Salud. Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un gusto enorme. Pedro, gracias. A todas las personas que nos hicieron preguntas, por favor, nos escriben, nos dirigen a nuestro correo. Ahí les haremos las respuestas pertinentes. Ustedes entenderán que no es mucho el tiempo que tenemos para hacer una reunión con este número de profesores tan selectos, invitados cada 8 días, pero trataremos de contestarles todo lo que a nuestro alcance esté. Muy buenas noches a todos ustedes y muchísimas gracias. Adiós, adiós. Alejito, adiós. Gracias. Gracias por todo. Pedro, muchas gracias. Suerte, Raúl, Pedro. muchas gracias. Al otro Raúl, muchas gracias. 2 Raúles. Hasta luego, muchas gracias. A todos, muchas Muchas gracias. gracias a todos. Interesante. Muchas gracias. Un saludo grande a Panamá. Me demoré un poco, pero no había espacio. Un saludo grandísimo a mis amigos de Panamá, que los queremos mucho desde acá.